¿Sí? ¿Le doy? No, Eh, vale. Buenos días a todos. Vamos a empezar más un seminario de PD. Y hoy estamos con Marcia. Es un placer muy grande eh, hablar con él, que vas a hablar para nosotros Approximating Partial Symmetries in Deep Learning. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo siento, no es como PD, pero digamos que veámoslo como una invitación a ver cómo se puede aplicar esto para PD, que no he explorado eso, así que no voy a hablar de eso, sino que de una cosa más base, que puede ser una base para después aplicarlo con PD. Ok, entonces lo que voy a hacer, dado que imagino que ustedes son al mismo nivel que yo, entonces sirve tener una introducción de lo que es la teoría de aprendizaje y qué tipo de errores aparecen en el aprendizaje. Y después de eso vamos a ver modelos con simetrías y en la parte final, qué significa simetrías parciales y un resultado de cómo se puede formalizar el trade-off entre aproximación y generalización para redes equivariantes. Entonces, introducción a teoría de aprendizaje. Ok, ¿cómo funciona la típica tarea de aprendizaje? Uno tiene una tarea y al primer paso es pensar que tenemos un oráculo que es una función f estrella del espacio de input al espacio de output, y f estrella por definición da la respuesta correcta. ¿Ya? X es una pregunta o un input que sería algo que voy a procesar y la f estrella de X es el output correcto para este input. O más en general, uno modela los datos como una probabilidad sobre los pares de input-output y esta probabilidad, entonces, para un dado input tiene más que un output. Entonces, esto significa que puedo modular una incertidumbre sobre el output o un cambio de como, digamos, para distintos outputs, puede que el X sea interpretable, relevante para distintos tipos de output. Piensa en una imagen y me dice la probabilidad que haya, no sé, una ratita y un pedazo de queso en la foto, pero bueno, si hay ambos, entonces hay una distribución con un poco de ratita y un poco de pedazo de queso, ¿ya? Entonces, no siempre la respuesta es una sola a un input, ¿ya? Entonces, ¿qué hago para poder aprender? Hago una fase de entrenamiento donde uno tiene unas funciones parametrizadas, f, ya f chico, y después acá tengo una clase de modelos. Al variar del parámetro me da toda una posible cantidad de funciones que sería una red neuronal, por ejemplo. Una red neuronal tiene sus parámetros y cada vez que lo cambio me da otra función que me cubre un espacio de funciones. Después lo que tengo es un conjunto de entrenamiento. Usualmente uno supone que son datos independientes desde la misma distribución de probabilidad de antes. Y lo último, para ver si le achunté, una función de error que mide la diferencia entre puntos del output. ¿Ya? Y me dice y que usualmente será bueno que sea lo más baja cuando el output es el correcto, el valor de f estrella. ¿Ok? Entonces, y después para entrenar con estos datos, tengo un algoritmo de optimización. Por ejemplo, de los más comunes es usar un descenso de gradiente estocástico. Bueno, y no importa lo que es, pero al final de ese algoritmo obtengo una función que depende de los datos de entrenamiento que tenía y que se acerca al mínimo de lo que puedo verificar de la pérdida. O sea, usualmente se hace este riesgo empírico, o sea, el promedio de la pérdida sobre los pares de X, Y, input y output de entrenamiento, y intento mi función que depende del parámetro
hacer que baje este valor, significa que f de xy debe acercarse en una medida formulada por el L al YI, que sería la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Y entonces una vez que entrené, obtengo un valor del parámetro que me garantiza una función cerca del mínimo para el riesgo empírico. Después hago un testeo, veo qué pasa afuera de los datos de entrenamiento. Entonces, acá, me pasé a llevar el cable, pero solo temporáneamente, ¿ya? Espero que todo bien. Ya. Entonces, uno lo que quiere saber es en realidad cuál es el riesgo verdadero, o sea, el promedio no según el conjunto de entrenamiento, sino que según la verdadera distribución de datos de la pérdida asociada a mi función. Ya acá debería ser fs en realidad. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner un s. Ya. Ok, y entonces quiero saber, bueno, perdón, en realidad no era como de verdad o sea, si tengo una función entrenada, el f quiero ver cuál es su riesgo de verdad, y en realidad lo que tengo a eso no tengo acceso, ya al verdadero riesgo no tengo cómo acceder, excepto tomando muestreo de los datos, ya. Entonces es un poco el problema de no poder acceder a ese riesgo, es como uno de los problemas del aprendizaje. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es un riesgo empírico de la función encontrada por el descenso de gradiente, y lo que quisiéramos sería encontrar el mejor riesgo posible entre todas las funciones. ¿Ya? ¿Qué significa todas las funciones? Por ejemplo, todas las funciones medibles o todas las funciones razonables que uno puede imaginar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de error? Hay como errores que estudiados por distintas comunidades. ¿Ya? El error de optimización es ver si el descenso de gradiente le achunta al mínimo. ¿Ya? El error de aproximación es ver cuán rica es la clase de funciones f, que depende de mi arquitectura de la red neuronal, para cuán rica es para poder aproximar el riesgo entre todas las funciones imaginables. Y el último, y el más como asociado a la teoría de aprendizaje, como si busco en Google, entonces es el error de generalización, que se trata de ver si mi riesgo empírico tiene que ver con cuán cerca es de riesgo de verdad, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con probabilidades, y la teoría de aprendizaje entrega garantías sobre esta parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la forma del error que uno tiene? Bueno, usualmente uno tiene, acá supongamos que fijamos el conjunto de entrenamiento y estamos pensando qué tipo de arquitecturas de redes neuronales aplicar, ¿ya? Acá uno debe tener cuidado con underfitting y overfitting, o sea, tener el número de parámetros lo correcto, ¿ya? Entonces, usualmente uno siempre obtiene durante el entrenamiento que obtener un valor más chico del error respecto a después testear sobre otros datos. Y mientras subo el número de parámetros, a un dado punto va siendo siempre más rica la clase de funciones, entonces el error de aproximación va bajando. Significa que, y si tengo buen error, o sea, que la optimización está hecha bien, entonces a un momento voy a tener que me da error cero, ¿ya? Si hago una red bastante complicada, puede pasar exactamente por los puntos los valores correctos de mi función f estrella, y a un dado momento me va a dar error cero, pero en ese caso uno piensa que hay una situación de overfitting, ¿ya? Entonces uno tiene, si para distintas complejidades de la red, o sea, el número de parámetros, el número de grados de libertad de la red, si tengo pocos grados de libertad, suponiendo que los puntos son representados acá, entonces acá tengo X, Y, o sea, el input y el output, y los datos son esos puntitos moraditos, entonces
Cuando tengo pocos parámetros, mi red muy sencilla es como una regresión lineal y tengo errores de entrenamiento y de testeo ambos largos. Por el otro lado, si hago una función muy complicada en rojo, esto cuando tengo muchos grados de libertad, al bajar la pérdida, mi gráfica pasa exactamente por todos los puntos de mi dataset y no tiene más grado de libertad libre. Como en este caso, la primera complejidad donde puedo interpolar exactamente los datos, usé todos mis grados de libertad y interpolé exactamente, y esto significa que sé muy poco de lo que va a ser la gráfica de la función afuera, ¿ya? Entonces, este es el caso donde el error de testeo es muy largo y el error de entrenamiento es 0, ¿ya? Y entonces la teoría clásica dice que entre medio hay mientras el error de aproximación baja y el de generalización sube, al crecer de complejidad mi modelo, voy a tener un sweet spot, un mínimo del error de entrenamiento que corresponde a ponerle el número correcto de grados de libertad. Después hay, en realidad, como en unos experimentos un poco debatidos de bajo qué condiciones pasa este fenómeno. En los experimentos aparece y se justifica con algunas intuiciones que mientras pongo más grados de libertad de lo mínimo necesario para interpolar los datos, hay como una cancelación de errores y en efecto el error de testeo sigue bajando cuando voy a overparametrizar, o sea, overfitting, pero muy, muy exagerado, ¿ya? Entonces acá hay como después de donde termina mi gráfica, uno tiene un poco la duda de si de verdad mejoro más del sweet spot en el valor B o nunca llego de vuelta al valor B, depende de las condiciones al contorno, digamos, del tipo de... O sea, está debatido de cuánto va a bajar en la zona, digamos, esta zona de acá, cuánto va a bajar el error de testeo para redes muy sobreparametrizadas. Ok, pero entonces la idea es que mientras más tengo parámetros, tengo más error de generalización y menos error de aproximación, y estos dos errores son lo que sumados me dan la curvita en verde, que es el error total, digamos. Entonces, el teorema típico para el error de generalización es de ese estilo, ¿ya? Uno parte con este teorema número 1, donde uno básicamente, si tengo una función de pérdida, una clase de funciones, y defino esta otra función de x, y como pérdida de f en x contra el valor y, y supongo que tiene valores en 0, 1. Después fijo un número de puntos de muestreo y cualquier distribución de probabilidad, y el teorema base me cuantifica una especie de concentración exponencial de riesgo empírico respecto al riesgo real, ¿ya? El riesgo empírico es como un promedio empírico versus el promedio respecto a la distribución real, ¿ya? ¿Y cómo lo cuantifica? En términos de esta complejidad de Rademacher más pequeño error, y la probabilidad de eso es más larga que un valor, ¿ya? Entonces, esto es un primer paso, ¿ya? Y el segundo paso es ver un poco más de qué se trata esta complejidad. La complejidad, pongo signos arbitrarios al f gorro sobre un conjunto S, y quiero ver cuán extenso, cuán variable puede ser mi función sobre un dataset aleatorio al cambiarle los signos, ¿ya? Entonces, mientras más sube esta complejidad, significa que mi clase de funciones f es más rica. Entonces, el teorema que se suma a eso es un teorema que en general me dice que la dimensión, una especie de dimensión codificada por la complejidad de Rademacher, es en realidad, se puede como conectar con la clase de funciones f de forma más explícita. Y, por ejemplo, una de las formas explícitas es una de varias opciones. Eso se llama se usa la teoría de chaining para procesos como
independientes, ya los ZI, uno pone unas hipótesis sobre los ZI, y acá uno lo que tiene, olviden el parámetro epsilon. Sí. La cosa que es la cosa que está cerca de... O sea, acá la probabilidad, uno quiere ver, tener una... Gracias por la pregunta, porque es útil decir. Entonces, uno quiere ver cuál es el peor caso de diferencia entre el riesgo medido por una distribución de, como una elección de n muestreos aleatorios y el promedio de verdad, ¿ya? Entonces, como decir, tengo n variables, hago n veces el experimento, el promedio de resultado es esto, bueno, y este promedio, ¿cuán cerca es del verdadero promedio respecto a la probabilidad de verdad? ¿Ya? Y eso es como se llama complejidad de muestreo, ¿ya? De la sample complexity de la función de pérdida, ¿ya? Y quiero ver que este error es chico, ¿ya? Es decir, es muy probable que el error es chico. Esto es la teoría de Pack Learning. Probably almost correcto. O sea, es muy probable que sea casi correcto, ¿ya? Error chico con mucha probabilidad. Y entonces usualmente se usan estimaciones de concentración de la medida, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende un poco más? Sí. Y por ahora no tenemos complexity. Acá se entiende un poco más cuando veo esta cantidad que está garantizada por la forma de demostrar. Se puede conectar con esto, una complejidad que de a poco vamos a llegar a definir lo que es, ¿ya? Entonces acá dice, acá el parámetro epsilon es algo que me garantiza que la integral no parte desde cero, sino que parte desde un poco más que cero, donde un poco más está determinado por esta optimización exterior. Pero lo más importante es esta medida de adentro, que es una especie de logaritmo del número, ¿ya? El n, logaritmo de este número, y el n es n epsilon por una familia de funciones y una norma, es la cardinalidad del más chico recubrimiento por bolas de radio epsilon, ¿ya? Intento cubrir mi familia con bolas de radio epsilon respecto a esta distancia y veo cuán pocas bolas, cuál es el mínimo de bolas necesaria para cubrirla. Ya esa es la capacidad de Kolmogorov y es cuando estudio geometría métrica es una de la cantidad de fundamentales de la teoría de espacios métricos y su complejidad, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto es como un poco como una especie de dimensión de Hausdorff de la familia de funciones respecto a esta distancia, ¿ya? Y acá veo, entonces, el número de recubrimientos, si este f no era f, sino que era como un cuadradito NRD, esto crece como 1 sobre epsilon a la d. Entonces, el logaritmo es como d veces por logaritmo de epsilon, donde epsilon, o sea, esto es como d veces por logaritmo de t si f no era una familia de funciones, sino que un cuadrado, ¿ya? Entonces, algo que tiene que ver con la dimensión sale desde ese logaritmo, ¿ya? El crecimiento, ¿cuál es la potencia que gobierna el crecimiento de número de bolas que necesito para cubrir? La potencia es la dimensión si estaba en RD, pero haga una noción que se extrapola desde el caso de RD. Y bueno, acá puse unas hipótesis que uno tiene, y la idea entonces es que mientras F sea más rica, más como compleja, esta noción de dimensión garantía, como si F es más compleja, esta cota superior de la complejidad crece. Entonces, esto de alguna forma suponiendo que la cota de la garantía de generalización es buena, eso me está diciendo que ya al medir esto, al medir el error promedio empírico, estoy cerca de real, pero mientras más la familia sea complicada, estoy menos cerca de real. Y mientras más subo el número n de muestreos, igual la probabilidad sube. O sea, me está diciendo cuán buena es mi cota de concentración dependiendo de la dimensión de la red neuronal y del tipo de muestreo, del número de datos de entrenamiento que tengo. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, todo eso me da, ya, sumados,
resumen, el típico pack bound, el bound me dice que el error de generalización, o sea, esta diferencia entre promedio empírico y promedio real, está controlado por epsilon, por una constante chica usualmente sumada a una cantidad que depende de una dimensión y es inversamente proporcional al número de muestreos y tiene una condensación exponencial que mejora cuando epsilon crece y cuando n baja. ¿Ok? Bueno, entonces mientras tengo F muy compleja, ahí pasa que tengo una cuantificación del error que no me da mucha información. Entonces eso es como el mensaje de cómo se puede formalizar el overfitting. ¿Ya? Y todo eso era como una clase que uno hace en teoría de aprendizaje en el comienzo de un curso. ¿Ya? Y ahora, simetrías de modelos de aprendizaje. Entonces acá, el punto es que acá tengo un gato y acá tengo otro gato, el mismo gato, ¿no? ¿El mismo gato o no? Según un humano, sí. Es el mismo gato, no cambió nada. Pero los píxeles son muy distintos, los valores de píxeles son muy distintos, así que son muy distintos para un computador estas imágenes, ¿ya? Cuando se la doy como input. Aunque al clasificar esto, debe darme la misma respuesta, gato, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la idea, entonces, de incluir simetría en las redes neuronales sería que quiero que la red no aprenda cada vez memoria, esto era un gato, ya, clase 1. Después voy a la casa, el día siguiente, clase 2, esto es un gato, ya. No, el mismo gato de antes. Necesito una sola clase, aprender una sola vez esta imagen para poder saberlas todas las que son conectadas por una translación. O por otra, más en general, por una transformación aplicada al dataset, que es una simetría. Quiero que mi red responda de forma predecible a esta simetría sin deberlo aprender. ¿Ya? ¿Ok? Y esta noción de imponer simetría se llama crear arquitecturas de redes neuronales equivariantes por las simetrías consideradas. El caso más sencillo son las redes convolucionales. ¿Qué es una red convolucional? Es lo que se usa típicamente para trabajar con imágenes. Y básicamente, ¿cómo se hace? Uno toma un cuadradito de valores numéricos, que serían píxeles, uno los imagina, y fija un filtro, unos pesos, y para cada posición, si quiero saber la posición en la próxima capa en un dado lugar, debo ver en la capa precedente los pesos, multiplicarlos por los valores numéricos, multiplicarlo por los pesos y sumar, ¿ya? Y esta operación, si hago una traslación de la imagen antes de procesar, me da la imagen procesada modificada por la misma traslación, ¿ya? Entonces, aplicar una traslación del input, de esta imagen es de una silla como estilizada, ya, esta imagen, si hago una traslación del input, me da una transformación predecible del output. Depende cuál es el output, depende de los valores de los pesos de acá, pero por la misma estructura de la red, hago una transformación predecible. Lo otro que quiero observar es que si a esta imagen le aplicaba una transformación lineal para darme la otra imagen, significa que le doy matriz por una vectorización de eso, y le sumo un vector de traslación. Pero la matriz, ¿qué dimensión tendría? El número de píxeles de acá multiplicado por el número de píxeles de allá, ¿ya? Que es mucho más largo que 9, que el número de píxeles de ese filtro, ¿ya? Entonces bajé mucho el número de parámetros al imponer esta simetría. ¿Ok? Ya, entonces, después de eso vamos a ver un poco más del CNN. ¿Qué otros ejemplos uno tiene? Bueno, primero que todo, puede que uno tenga redes equivariantes o redes invariantes, ¿ya? O sea, son los más comunes, nombres más comunes que aparecen. Y en efecto, uno, ¿cómo lo podría definir? Puede más en general considerar que si tengo una red que se va desde un espacio X a un espacio Y, ¿ya? Un X caligráfico a Y caligráfico, fijo un grupo de
Ya me estoy dando cuenta que esto lo vamos a ver después, así que no me voy a adelantar, ¿ya? Entonces, el primer caso, acá tengo el bordecito, quiero hacer una segmentación, entonces me deben individuar los bordes, y al rotar de 45 grados, debe darme el rotado de 45 grados del borde. O sea, tengo una transformación a la entrada y una transformación a la llegada, y deben automáticamente estar conectadas por la estructura de la red. Y en el otro caso, redes invariantes significa que la transformación a la llegada es la identidad, ¿ya? Entonces es un caso particular de redes equivariantes. Después acá el caso de aviones, donde uno tiene posibles todas las rotaciones si quiero detectar aviones desde el satélite, y además tengo una acción de dilataciones, porque el avión puede ser más cerca o más lejos, dependiendo de dónde está el satélite. Y además uno tiene, bueno, si hago la dilatación de este avión, me daría este otro avión, pero no es como igual al avión dilatado, ya si para un matemático, ¿no? Eso matemáticamente, dilatando eso, no me da eso, sino que me da eso módulo error, ¿ya? Entonces uno le suma errores, porque hay errores de medida en los datos, y además lo otro es que si tomo los píxeles de esta imagen y le aplico una rotación, uno de las esquinas de la imagen se sale del cuadradito, ¿ya? Entonces el cuadradito es como, por el hecho de cortar la imagen, hago la invarianza imperfecta, ya no estamos en R2, sino que en un cuadrado dentro de R2, así que hay como invarianza imperfecta, equivarianza imperfecta. Y después, simetrías parciales, uno puede restringir la clase, el conjunto del grupo de simetrías que uno va aplicando, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, usos comunes para equivariant neural networks, para clasificación de imágenes, y uno aplica grupos de rotaciones, de congruencias o de reflexiones. En química, uno le dan unos átomos y tiene las posiciones, y lo primero es que los átomos 1, 2, 3, 4, si son el mismo átomo, podría cambiar la etiqueta y llamarlo 1, 4, 3, 2, y debería darme el mismo resultado. O sea, debe ser invariante por permutaciones o equivariante por permutaciones, por traslaciones también, porque al trasladar la molécula se supone que no cambian sus propiedades químicas y tampoco a rotarla, ¿ya? Y después uno tiene otras propiedades, como propiedades de tener pequeña dependencia del cambio de parámetros, o sea, que sea lisa, y propiedades de simplificación, o sea, que haya propiedades aditivas en términos de los átomos que uno tiene, y después propiedades de completitud, o sea, que moléculas distintas sean posiblemente distinguibles por la red, o sea, que no sea demasiado sencilla para no distinguirlas. Después hay como este otro ejemplo, formas 3D. Uno se supone que en la primera tarea podría intentar segmentar, o sea, colorar los pedazos de silla dependiendo de su función. Y en la otra, ver el vector normal, aprender a predecir el vector normal a la superficie de la silla. Entonces, lo primero que quiero relevar es que, bueno, en el segundo caso, fijémonos acá, si aplico una traslación y rotación de la silla, el vector normal en un dado punto parametrizado por la silla me cambia solo por la rotación. La acción de un pedazo del grupo de traslación y rotaciones se olvida, ¿ya? Entonces puede haber, es natural incluir transformaciones por acciones distintas sobre los espacios de entrada y de llegada de la red, ¿ya? Entonces, como puede olvidarse de la parte de traslación, por ejemplo, en este ejemplo sencillo. Ok. Entonces, y el último, supongamos que una red debe clasificar cuál es el valor del dígito escrito. Bueno, el valor, si supongo que el dígito es como un 6, a un dado momento, si aplico demasiadas rotaciones, se transforma en un 9. Así que no puedo imponer simetría por todas las rotaciones, sino que es más razonable quedarme con solo partes de las rotaciones, que serían las que me preservan la forma, pero no cambian el significado desde 9 a 6. ¿Ya? Entonces, por eso puede ser relevante imponer simetrías solo parciales, o sea, no con todo el grupo. Y lo último ejemplo, el Natural Language Processing.
a veces al sustituir un verbo con otro verbo, si son bastante similares los dos verbos, debería tener cuando hago una traducción, ya esta traducción entre dos idiomas muy simplificados, ya, que están escritos un poco, left turn, acá hay como descrito de otra forma en el otro lenguaje, pero a veces hay una traducción donde permutar los verbos entre sí a la entrada y a la salida debe darme el mismo resultado. O puede haber reglas más complicadas que corresponden a otras acciones de grupos donde sustituyo estas conjunciones, ¿ya? Entonces, reglas más complicadas que acciones de grupos se corresponden a este concepto, o sea, este miraje o oasis lejano del Natural Language Processes, que es la composicionalidad, o sea, que una red neuronal logre hacer como entender la gramática de frases y pueda jugar con eso fácilmente y con la lógica de las frases. ¿Ya? Pero por ahora podemos permutar elementos, es con una acción de grupo. ¿Ya? Esto de acá es como una cosa histórica. Entonces hay la primera neurona artificial, después uno llegó a la teoría de perceptrones y a un dado momento apareció este libro, Perceptrons, que dijo básicamente, ya, si los perceptrones usuales no pueden distinguir entre estas dos figuras, y la puso en la, así como que uno no debe leerlo, debe dar solo cuenta que todo lo de antes no podía distinguir fácilmente entre estas dos figuras. Y ahí, después de un rato, ahí hubo la Dark Age de la inteligencia artificial, y después con el backpropagation y el multilayer perceptron se han dado cuenta que si le sumaba más capas tenía un teorema de aproximación universal y podía, o sea, le daba la garantía de que los jóvenes podían empezar a estudiar redes neuronales de nuevo. Y lo que quería relevar es que justo después de eso apareció la primera, la primera descripción de redes neuronales equivariantes. Y en efecto, hasta el perceptrón era equivariante, o sea, lo que hace el ojo humano es efectivamente tener una equivarianza por traslación, y como el ojo se mueve de a poco, uno no se da cuenta, parece que mira derecho en una posición, pero el ojo se va hace esos movimientos muy chicos que se llaman saccades, y la invarianza por traslaciones de la señal es como tan implícita que uno le parece estar mirando la misma cosa, ¿ya? Que no se está moviendo su ojo mientras sí se está moviendo. Entonces, toda esta inspiración por la percepción visiva llegó a introducir la invarianza por traslaciones muy, muy pronto en la teoría de redes neuronales, ¿ya? No era algo tan nuevo. Bueno, acá una slide rápida sobre ventajas. Primero, simetrías. Uno dice, imponámosle simetrías. ¿Por qué? Bueno, uno te dice, la pregunta, ¿por qué le impones coordenadas? La coordenada es la parte que no son correctas de imponer, ¿ya? Pero uno debe imponerla para poder trabajar. Y entonces, en efecto, usar redes equivariantes corresponde a volver a la naturaleza, digamos, a volver al mundo real, ¿ya? Y además tiene la propiedad que al cortar el número de parámetros, ¿ya? Si no debo aprender a memoria distintas fotos de gato, necesito menos parámetros, entonces me da mejor generalización, y las redes tienen menos parámetros, entonces entrenan con menos gasto energético. Además, no le estoy sumando nada de caja negra, el humano entiende las simetrías. Y lo último es que hay muchas librerías que uno no debe inventar la rueda desde cero, sino que aplica una librería y se implementa. ¿Ok? Quizás me salto esa parte de implementación. Todo tiene que ver con teoría o sea, lo más moderno es aplicar teoría de representaciones y pasar como a esa transformada de Fourier generalizada y hacer producto de transformadas de Fourier en vez que hacer convoluciones. Y hay un teorema fundamental, acá no lo escribí, hay un teorema fundamental de las redes equivariantes que dice algo del estilo que una capa equivariante lineal es una convolución generalizada, ¿ya? Donde la generalización depende de la estructura del grupo de simetría que tienes y de
bueno, y generalizada en un sentido de poder tomar productos tensores y hacerlo bastante general. Ok, pero acá lo voy a saltar eso y voy a pasar a la teoría de más concreto, un resultado más real, digamos, más como que lo puedo describir más en detalle, de equivarianza parcial. ¿Ya? Entonces, he descrito un poco lo que significa equivarianza aproximada, o sea, le pongo error, impongo un error de ser equivariante y digo que esto debe ser chico, o parcial, que no ocupo todo el grupo, sino solo parte del grupo. Y entonces uno piensa que vale esta figura, que mientras le permite tener más error de equivarianza, entonces va a tener más parámetros que aprender, entonces la red se pone más complicada, mientras le impongo menos simetrías, ¿ya? Al subir el error de equivarianza, pero mientras le impongo más simetrías, va a hacer cosas tipo intercambiar el 6 con el 9 o alejarse de la realidad. Entonces, cuando tengo mucha simetría, tengo pocos parámetros y tengo mucho error de aproximación, y cuando dejo libre y más libre el conjunto y no impongo tantas simetrías, ahí tiene más aproximabilidad, más menor error de aproximación, pero más error de generalización. Entonces, eso nos hemos puesto con Chubendu Trivedi a hacer eso, y formalizarlo, y ahí salió ese primer resultado que abstractamente describe qué vale esta curva. ¿Ya? Entonces la idea es que el error de aproximación sube cuando tengo más simetría de lo que están en el dataset, y el error de generalización baja mientras tengo más simetrías. ¿Baja de cuánto? De la dimensión del grupo de simetrías. Y después las técnicas la vamos a ver ahí, al tiro. ¿Ya? Entonces, para formalizar, entonces acá tengo la distribución de input y output, mi función como antes, que corresponde a una red neuronal, pero ahora tengo un grupo que tiene una acción sobre X sobre Y. Y lo denota así, ¿ya? Entonces, la acción, básicamente, digo, X se envía a G, elemento del grupo, puntito X. Y en Y, G puntito Y, ¿ya? Entonces, pueden ser transformaciones muy distintas, ¿ya? Depende de cuál es el X y cuál es el Y. Pero lo denoto siempre con la misma notación para simplificar, ¿ya? Con un elemento del grupo abstracto actúa a la entrada y a la salida. ¿Ya? Entonces, y después, si actúa a la entrada y a la salida, puedo definir una acción sobre el producto y sobre las probabilidades sobre el conjunto producto, tomando la medida imagen, y sobre las funciones como la función de pérdida calculada entre el valor de mi función f de x y un valor y. Eso es una función f gorro desde z en los reales, y ahí puedo definir equivarianza como que puedo hablar de que el dataset tiene simetrías, diciendo que al aplicar G a la medida de probabilidad que me codifica input y output se queda igual, y para la red neuronal lo que le voy a imponer es que la función f gorro se queda igual, ¿ya? Y entonces, usualmente, esta es la propiedad que define la equivarianza de la función f, que sería f aplicado a el transformado de x es igual al transformado de f de x para todo x y g. ¿Ya? Es como que f tiene la simetría determinada por las transformaciones g puntito. ¿Ya? Y además, acá uno tiene la hipótesis que la función de pérdida sea buena, o sea que no cambia cuando aplico simetría. Y entonces, si tengo estas dos cosas, sigue que el f gorro, que es la composición de esas, es g puntito de f gorro es igual a f gorro. ¿Ya? Entonces, usualmente hay estos dos ingredientes que uno de alguna forma asume para trabajar con el f gorro. Y uno considera el error de equivarianza para una función compuesta con la pérdida y un elemento del grupo como, bueno, intento actuar, quiero ver si me sale igual a antes. Bueno, si no me sale, veo la distancia.
¿ya? ¿Cuánto es la distancia entre G.F gorro y F gorro? Este es el error de equivarianza. Y después uno tiene, fijo un valor del error de equivarianza y para una función F gorro leo cuáles son los elementos del grupo de simetría que tienen error menor que epsilon. ¿Ya? Entonces la construcción de que tiene equivarianza controlada por epsilon, mi función F gorro, y después los elementos del grupo que funcionan para todas las funciones, que son el G que tiene error menor que epsilon para todas las funciones de mi clase de funciones, es el estabilizador con error epsilon de la clase de funciones. Entonces, si epsilon es igual a 0, significa que acá F gorro, G puntito F gorro es igual a, ¿ya? G puntito F gorro es igual a F gorro, ¿ya? ¿Ya? Pero los G que satisfacen eso, si G satisface eso, también la función, el inverso de G satisface eso también y está cerrado por composición, ¿ya? El conjunto de los G tales que tienen una F invariante. Entonces el estabilizador con error 0 es un grupo y entonces digamos que si bien lo de imponer pequeños errores de equivarianza no es como lo más entretenido que uno puede hacer, porque bueno, haz lo mismo de antes con error, pero uno sí debe incluir eso porque si no, no puede, o sea, si quiero salirme del caso de simetría por grupos, debo imponer error de equivarianza, porque si, ¿ya? Entonces, si no pongo epsilon, si el parámetro epsilon lo olvido, no me salgo de la teoría de grupos cuando trabajo con equivarianza. Entonces, para salirme de la teoría del grupo, debo ponerle error. Entonces, estudio la clase C epsilon lambda, que sería toda la clase de funciones donde las simetrías de la clase de funciones son un porcentaje al menos lambda de todas las simetrías posibles, ¿ya? O sea, puede ser la cardinalidad del grupo de simetrías dividido por la cardinalidad del grupo G, o el volumen del grupo de simetrías dividido por el volumen del grupo G, u otra medida que me permite comparar cuántas simetrías tengo versus las posibles, ¿ya? Entonces, y en este caso, cuando epsilon es mayor que 0, puede que el estabilizador sea otra cosa que un grupo. ¿Ok? Ya, esto ya lo he dicho. Entonces, y este cociente, entonces, dado que G son todos los G chicos posibles y esto es menos, como un subconjunto, lo más interesante es cuando el porcentaje de simetrías es entre 0 y 1. Y bueno, acá era el pack bound de antes con el error de generalización, el logaritmo del número de recubrimiento. Y acá, ¿cómo funciona este error de generalización? Uno tenía en alguna parte, para estimar esto, uno tiene esa teoría de capacidad de espacios funcionales, y uno considera que si tengo las funciones f definidas sobre el espacio z, puedo controlar el logaritmo del número de recubrimiento de f con el número de recubrimiento del espacio donde actúan las funciones en f, ¿ya? Si las funciones son de alguna clase particular con valores en 0, 1. ¿Ok? Entonces eso ayuda para simplificar, y en vez que estudiar el espacio de funciones, estudio el espacio donde actúan esas funciones, producto entre input y output para nosotros, porque trabajamos con los F-gorros. Y si tengo un espacio y quiero ver cuánto bola de radio epsilon necesito para recubrirlo, uno puede, si el espacio tiene dimensión de doubling, hay una noción métrica de la dimensión que uno puede usar para decir que el número de bola crece como el diámetro sobre T. ¿Ya? Eso es como teoría de espacio métrico versión base. Y entonces, cuando lo sustituyo adentro de la otra fórmula, obtengo algo así. Bueno, uno debe hacer como un poco de hipótesis, pero obtengo que lo que me gobierna el error de generalización, la parte que depende del grupo, por ahora no tengo grupo, la parte que me depende del espacio, aparece algo como una cosa que cuando la dimensión es larga, eso no cuenta, es como una constante, pero aparece diámetro a la D, todo a la 1 sobre D, ¿ya?
Y D es la dimensión de doubling, la doubling dimension o dimensión de doblaje de Z, que controla cómo crece el número de bolas de radio R que me sirve para cubrir una bola de radio 2R. El número de doubling. ¿Ok? Entonces, después lo más interesante cuando tengo acción de grupos es que si tengo una acción de este subconjunto del grupo sobre mi clase de funciones y la acción, en realidad la acción es como Lipschitz en un sentido, que acá no voy a, el Lipschitz sobre el espacio producto, uno puede en realidad no estudiar el espacio Z, sino estudiar solo las órbitas de la acción, solo un espacio cociente. Y el espacio cociente, su número de recubrimiento depende del número de recubrimiento del grupo que es con el cual estoy actuando. ¿Ya? Entonces, si antes tenía esta medida de acá, que estaba controlada así, ahora está cocientada por cuánto recubrimiento tengo para el grupo. ¿Ya? Entonces, acá tengo el espacio cociente, ahí tengo el número de grado de libertad ganados, y lo puedo controlar usando la dimensión de doubling del grupo. Entonces, el primer resultado es que, en efecto, el error de generalización tiene este término que usualmente es muy largo, de 0 es muy largo, y eso es como se puede considerar cerca de 1. Y después tengo la constante de Lipschitz, el diámetro, y acá divido por el tamaño del estabilizador. Y acá tengo que me importa la dimensión menos la dimensión del grupo. Dimensión del espacio menos la dimensión del grupo. Ya. Eso era para el error de generalización, cómo se hace qué es lo que gano con simetrías. Y para el error de aproximación, acá vemos un caso muy sencillo para ver cómo funciona. Supongo que tengo una función oráculo como al comienzo, una función que me da el output correcto. Y supongo que el espacio Y de llegada es como un espacio con como un subconjunto de RD con su distancia L como que es una norma, ya que L es como definida por una norma. Y después cuando escribo un dato aleatorio, cada dato aleatorio, si tengo una acción de grupo, se escribe como un representante aleatorio por una acción del grupo, del conjunto de simetrías aleatorio. Ya, entonces, lo que observo, yo lo que sé que los elementos mis elementos con simetrías, funciones con simetrías, son constantes sobre las órbitas por acción del grupo de simetría, mientras que F estrella no tiene por qué serlo, ¿ya? Y justamente tener como que controlar el error de aproximación, en ese caso significa que ver si los datos reales, que sería el input y output codificado por F estrella, tienen las simetrías que estoy pensando incluir en mi modelo, ¿ya? Entonces, el F estrella quizás no varía tanto sobre las órbitas, mientras que o sea, no, el F quizás varía sobre las órbitas, mientras el F no varía sobre las órbitas, o varía a lo más epsilon sobre las órbitas, como este error de equivalencia. Y entonces la pregunta, si tengo una función constante sobre las órbitas, ¿cuál es el valor constante mejor? Bueno, puede ser que mejor en promedio es el promedio de los valores de F estrella, ¿ya? Y entonces, el error de aproximación es controlado. Acá veo cómo me cambia el error o sea, hago el promedio respecto a la componente acción de grupo de esta variable aleatoria y veo la diferencia entre F estrella y un Y que quiero pensar fijo, ¿ya? Entonces, esto es como un baricentro, está mínimo sobre Y de esto, es como la distancia del baricentro respecto a la variabilidad de F estrella sobre una órbita, ¿ya? Y después debo hacer un promedio sobre el error de aproximación, es el promedio del error, así que hago el promedio de
las oscilaciones de F estrella sobre las órbitas. Y si las órbitas son chicas, lo que pensamos acá es ver un criterio muy general. Órbitas chicas, entonces el F estrella oscila poco, ¿ya? Y entonces uno usa si el estabilizador es largo, significa que el diámetro del estabilizador es controlado por una desigualdad isodiamétrica en el grupo, el diámetro está controlado por la cuota de volumen, entonces desigualdad isodiamétrica, y entonces acá me sale la constante isodiamétrica para estimar el error de aproximación, la constante de Lipschitz de la acción, la constante de Lipschitz de la función oráculo y el parámetro de equivarianza parcial, ¿ya? Entonces eso me sale como segundo teorema. Entonces tengo un teorema que me dice que mientras más simetrías acá, más es este valor de acá, entonces más baja el error de generalización. Y el otro que me dice que mientras más simetría, más puede crecer el diámetro de las órbitas, entonces podría tener menos error de aproximación en un caso malo. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces tengo al final este tipo de fórmula, ¿ya? Si la simplifico y borro las constantes que no tienen importancia, tengo una curva de aproximación que va bajando y una curva de generalización que va subiendo, y existe la cantidad correcta de simetrías que ese es un poco el tipo de resultado que hemos hecho, ¿ya? De hacerlo muy como casos sencillos y como muy esquemáticos, con hipótesis muy laxas, y lograr como verificar cuál es el principio que hace aparecer esta fórmula de ese otro paper. Ya, entonces, bueno, acá termino ya. Porque acá tenía unos próximos pasos. Sí, los próximos pasos acá podemos leerlo para terminar. El próximo paso. Entonces, el próximo paso sería que empiezan ahora de verdad a aparecer papers sobre implementar equivarianza aproximada o parcial. Entonces, lo primero es intentos que han sido hechos es imponer equivarianza como soft equivariance, o sea, imponer como que la parte de error de equivarianza se aprende como con tipo el aprendizaje bayesiano o como en modelos de difusión, así, para quien sabe. Entonces, es una parte de cómo aprender los grados de libertad afuera de la invarianza con modelos como probabilísticos de aprendizaje bayesiano. Después hay otra técnica para poder jugar con la imprecisión de la equivarianza cuando está implementada con convolución, como en el caso de redes convolucionales. Uno puede tomo la fórmula de convolución y le meto un término multiplicativo de error que voy aprendiendo, ¿ya? Entonces, perturbar la convolución de forma aprendida para cambiarle la equivarianza. Después hay otras direcciones. Cuando tengo una acción de grupo y una capa lineal de como perturbaciones, o sea, de trabajar en la señal en una red neuronal y multiplico por una matriz de pesos, si acá tengo la matriz que corresponde a una acción del grupo, una representación del grupo sobre el espacio de vectores, dado el espacio vectorial del output de una capa de una red lineal. Entonces, A y B podrían ser matrices de representación de un grupo, y AM es igual a MB correspondería a decir que la capa es invariante por las acciones del grupo a las representaciones lineales del grupo. Y entonces, cuando escribo que hay un error de esta equivarianza, corresponde a la teoría del displacement rank, ¿ya? Entonces, esta es otra dirección que ha sido un poco explorada, que estamos como interesante. Y después, bueno, y entonces esos son como un poco lo principal que hay. Y después hay como muchas posibilidades abiertas para aprender simetrías, ¿ya? Y no existen casi nada, o sea, no existe nada para el caso de NLP, de aprender simetrías, de tener simetría parciales en el NLP. ¿Ya? Eso es como lo más interesante
que creo yo son direcciones interesantes que mirar. Si quieren, después me piden los papers o intenten, pueden buscar si me escriben para ver los papers, porque no puse las referencias precisas. Y acá hay como unos enlaces para después, si quieren mirar y profundizar sobre eso, pero muy básicos, ¿ya? Cosas básicas para poder empezar a trabajar. Ya, eso. Entonces ahí sí, termino. Charla. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? Yo tengo una pregunta, si no hay... Sí, sí. ¿Se Ahí escucha la está Mike. pregunta? Mike está preguntando. Sí, yo estoy aquí no se escucha. preguntando, pero no sé si se Ahí te escucha. escucho, ahí te escucho. Ah, en el Zoom se escucha, ya, ok. Sí, sí, sí. No, porque algo que no entendí es si tus resultados, tu trabajo se aplica solo cuando el grupo es un grupo de simetría, o puedes considerar también grupos que son más generales, por ejemplo, grupos de transformaciones lineales. ¿Cómo Sí, empezaste con eso? quizás no lo expliqué bien, pero voy a hacerlo. A ver, no se puede. No sé. Me va creando una página igual a la precedente. Ya, bueno. Pero acá era como, acá tengo un grupo. La situación es que tengo un grupo, y después tengo el espacio de X y Y de input y output, y después tengo phi X y phi Y, que son acciones del grupo. Gx en X, que debe ser cuando aplico phi X, G, y lo aplico a un elemento de X, esto debe ser una transformación de X en X, ¿ya? Y G enviado en phi XG debe ser homomorfismo desde el grupo G con su producto hacia el grupo de transformaciones de X con la composición, ¿ya? Entonces, considero acciones de grupo, y eso debe ser un homomorfismo de grupo, el phi X. Entonces, considero acciones de grupo generales, en donde el grupo puede ser cualquier grupo, ¿ya? Puede ser un grupo de permutaciones, un grupo de Lie o no de Lie, ¿ya? Y efectivamente, el hecho de que sean invertibles esas transformaciones implica que esto debe ser como un grupo y como que cerrado por composiciones, etcétera. Pero además uno podía trabajar eso con teorías de monoides o ponerle menos posibilidades o grupoides, o como hay mucha libertad, ¿ya? Pero lo principal que se ha hecho, o sea, 99% es con el grupo, con esos grupos que he descrito en una de las... a ver si lo puedo ver acá. Como hay 99% que se ha trabajado con los grupos que he hablado acá, ¿ya? Imágenes y química. Eso es como el 99.9% de los trabajos, ¿ya? Y la acción tú puedes decir que la acción es básicamente puede ser considerada por simetrías, aunque uno siempre tiene que trabajar con píxeles y con datos discretizados. Así que grupos, sí, son grupos, o sea, una simetría de X es una transformación invertible de X, ¿no? ¿O qué es una simetría? No sé, yo pensaba que eran grupos sí, podemos llamarlas simetrías, ¿no? Una transformación invertible de un espacio es una simetría, sí, puede ser. Sí. Sí, invertible, ¿no? O sea,
Usualmente estos espacios, claro. Ah, claro. Los más típicos son SON, traslaciones RN o el grupo de permutaciones SN. Son los más comunes. Y Z sobre NZ. ¿Ya? Cuando como simetrías discretas o continuas son los más estudiados, sí. Sí. El 99% es eso, son esos. Sí. Pero eso no significa que como, o sea, pasa eso, que los humanos, la mayoría de los humanos son vivos, ¿no? Que han existido en todo el tiempo, ¿no? Y entonces, en ese caso, puede pasar que en un par de años, esos son la minoría muy chica de los grupos aplicados, porque van a ser mucho más. Que como decía, todo está apareciendo ahora en esos últimos 2, 3 años, así que tampoco sé cómo va a evolucionar las cosas, sí. O sea, lo que más hace falta es el caso de simetrías parciales y aplicar, y eso hace falta. Del lenguaje. Y aplicarlo para lenguaje, donde efectivamente las permutaciones no bastan, y entonces hay que ver cómo estructuras más débiles que cerrada por composición inversa. Sí. Sí. Eso hace falta en el NLP especialmente, no hay tanto de eso, y ahí como mucha gente quiere hacer eso de que la gramática sea implementada en la arquitectura de la red para que no, y que, por ejemplo, había un paper que decía que A igual a B no lo puede aprender un modelo de lenguaje, ¿ya? O sea, que si digo que George Clooney, no sé, ahora no sé de quién es esposo, pero es esposo de X, y tú dices, ¿quién es el esposo de X? No te sabe contestar la red neuronal. Y entonces no sabe intercambiar A igual B con B igual A. Cosas así, y esto es muy fácil implementar algún tipo de simetría parcial que implique eso, ¿ya? O sea, eso falta mucho, aplicarlo, y se trata de simetrías parciales siempre, nunca como en todos los casos puedo intercambiar, es como más como con errores, sumarle errores, eso es como la parte más hot. Sí. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. No sé si alguien Sí. haciendo preguntas. Acá escucho, Ah, ya. Escucho. Gracias, gracias. Tengo dos preguntitas. Ya, Primero, oye, súper buena tu charla. sí, Antes que nada, Mircea, súper bonitos los resultados. Oye, gracias. sí, creo que por suerte para mí y para Javier no dejaste fuera el régimen sobreparametrizado. Claro, en el fondo nosotros lo estamos viendo por el enfoque de campo medio y ese punto de vista. Y con preguntas parecidas igual, pero te quería preguntar, bueno, claro, las cotas tipo complejidad, al final, claro, te explotan, digamos, y no te dicen nada en el régimen sobreparametrizado, pero te quería preguntar si, claro, en el fondo lo que tú estás haciendo igual es una comparación de las cotas usuales, o ver cómo se afectan las cotas usuales cuando tú tienes la información de que, por un lado, los datos son equivariantes y por otro lado la red lo es o casi, ¿no es cierto? O sea, como que las transformas, digamos, las cotas, o ves qué es lo que, cómo las puedes incorporar, cómo las puedes modificar con el hecho que tienes equivarianza, ¿no es cierto? Entonces, Sí, mi pregunta es, bueno, igual, si bien todo explota, digamos, cuando está todo sobreparametrizado, es que puedes ver un poquito, o el análisis que haces te dice un poco cómo se comparan las dos cosas asintóticamente en regímenes sobreparametrizados. Me refiero a cuando tienes equivarianza en tu red y cuando no tienes. O sea, igual las cosas a lo mejor explotan distinto, digamos, o uno logra ver asintóticamente si hay alguna ganancia o no, o explota todo nomás, es mi pregunta. ok, o sea, mi entendimiento es que primero es que no sabría como
Ok, ahora estamos contestando una pregunta sencilla, como ¿cómo puedo calcular los grados de libertad que estoy ganando, o sea, que estoy como incluyendo para poder, que me cuentan para calcular la complejidad del modelo, ¿ya? O cómo puedo como dar una cota de que un modelo con muchas simetrías no está cerca de un dataset, de una función de respuesta que tiene un poco menos simetrías. ¿Cómo puedo controlar estos errores? Ahora tú estás sumándole la pregunta de la sobreparametrización y cómo se estudia eso, ¿ya? Entonces, Claro, o sea, una cosa que muy, como, tiene mucha incertidumbre la teoría de la sobreparametrización. O sea, no es como todos están de acuerdo que funciona, sino que cada uno dice, ah, no, sí, funciona, Belkin. Y después otro dice, no, pero ahí estás poniendo la hipótesis incorrecta, es que en realidad debe verlo como una regularización de la descenso de gradiente. Entonces, como que se complejiza, lo que voy a decir, que se complejiza mucho toda la pregunta, así que no sabría darte ninguna cosa como así. Mi grado de certidumbre es muy bajo, porque mi certidumbre sobre la sobreparametrización es baja, lo que significa que es muy claro, claro. interesante hacer cualquier cosa, ¿ya? Claro, no, sí, en el fondo, Interesante. claro, sí, en el fondo lo que uno hace, lo que estamos haciendo nosotros es adoptar algunos de los puntos de vista en donde, de las interpretaciones que hay de la sobreparametrización, digamos. O sea, Sí, tampoco y ahí ver qué efecto tiene la equivarianza. sí. Pero igual, y claro, Pero igual, la pregunta básicamente es que no sé, eso es como dicho no, así, pero en el fondo igual probabilidades es que no sé. igual hay algo explícito que para nosotros también era como intuitivo inicialmente, pero no lo teníamos ni siquiera en el caso no sobreparametrizado, así que es la reducción, digamos, o sea, la dimensión la está reduciendo, la dimensión de, ¿cuál dimensión? La dimensión de la reducción que es del grupo, o sea, le estás restando la dimensión del grupo, ¿a qué cosa? Si está tu fórmula ahí. O sea, lo que nos basamos es el teorema de Tikhomirov-Kolmogorov, Sí. que básicamente al final me dice que el número de recubrimiento, basta mirar el número de recubrimiento del espacio Z. Y el espacio Z lo puedo imaginar, si esto es Z, acá lo puedo imaginar como foliado con órbitas del grupo y considero solo el conjunto Z0 de representantes de las órbitas. Y las funciones que son simétricas son constantes sobre las órbitas, así que puedo considerar la dimensión de Z0 en vez que la dimensión de esto. Entonces, la dimensión de las órbitas es igual a la dimensión del estabilizador. Z ahí es el espacio de datos, ¿no? Es el XY. Z es el espacio de datos. Estas líneas casi verticales son las órbitas del grupo y la otra son una selección de representantes de las órbitas del grupo. Claro, Y la idea es comparar la dimensión, cuánto gané de dimensión es cuánto gané al pasar del producto entre stab epsilon y Z0 a Z, ¿ya? Si fuera con una estructura de producto. Si no es con estructura de producto, bueno, ahí es como hay un teoremita que uno debe demostrar. Pero nosotros consideramos, puedes pensar mucho que este es el esquema que nos permite decir cuánto bajó la dimensión, ¿ya? Ajá, ajá. ¿Ya? Sí, El caso de grupo de Lie, por ejemplo, si hay grupo, como que hay casos más complicados cuando los espacios son discretos y no tienen estructura de variedad, ¿no? Pero es el caso base. Ok, perfecto. Y eso es como para... Claro, eso es algo como que estamos como buscando algo así, pero en el régimen sobreparametrizado. Pero ya, súper. O sea, me Sí, parece sí. la manera Bueno, yo hasta, sí. Oye, y la otra pregunta, gracias, y la otra pregunta es, bueno, es medio ingenua en realidad, ¿qué es lo porque suponte tú que estás en un setting donde los datos son equivariantes y entonces, y en una red neuronal que tiene resultados de universalidad como red neuronal equivariante, ¿ok? Entonces tú sabes que vas a poder aproximar, bueno, la función que sea con esa red equivariante tanto como quieras. Sí, pero la pregunta es si los datos son equivariantes. Sí. Sí. O sea, está en el setting ideal, digamos, para usar redes equivariantes. Pero por otro lado, tú sabes que puedes pescar una red cualquiera, que si está en un contexto donde tienes universalidad,
puedes, o sea, en particular podrías ver esa red equivariante como una subred, porque es cosa de que los parámetros tengan la simetría, el subconjunto de parámetros que tienen la buena simetría, lo Sí. ves como una subred de la red genérica, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, claro, ganas porque tienes reducción de dimensión, pero por otro lado, ¿qué pasa si tú tienes una idea intuitiva al menos de qué es lo que hace el resto de la red? Porque la red se tiene que, como tú decías al comienzo, se va a demorar, digamos, y tiene que aprender que los gatos trasladados para todos lados son el mismo gato. Sí. Pero hay una manera como de decir, ok, entre todas las redes generales. O sea, tú estás diciendo, si entreno una red con datos equivariantes, ¿existe una subred equivariante? ¿Eso está preguntando? Claro, o sea... Eso no, usualmente no. Cuando aplico una red neuronal, una red equivariante, todas las capas son operaciones equivariantes. Sí, sí. Entonces, ¿para qué? Una composición de cosas que el input y el output son equivariantes, entre medio las capas, no, es más probable que hagan cualquier cosa y solo el input y el output son equivariantes. Claro, pero ahí están sobre parametrizando probablemente, o están sobreaprendiendo, porque están aprendiendo de memoria cuál es Claro. qué cosa simétrica. Pero mi pregunta pero no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna medida y ni siquiera creo que es plausible que las capas aprendan a que lo mejor posible es ser equivariantes. Ya. Es como si tomo una red como fully connected para trabajar imágenes y me sale convolucional, no. Sale cualquier cosa. Claro, No te va a salir si puedes sobrepasar. Hay muchas formas que las redes van a encontrar los pesos para sacarle provecho a los datos y que sean distintas de lo que han inventado los humanos para poner varios pesos iguales a cero y hacerla convolucional. Así que, claro, pero ahí probablemente generalizarían mal, digamos. ¿Cachai? Porque están sobreajustando. O sea, bueno, es una creo que es como si dirías que la única acción de grupos son acciones lineales. No. No, hay claro. más acciones de grupos entre los pesos que serán muy no lineales y justo nosotros tenemos estas redes equivariantes que un poco le achuntan para imponiendo una equivarianza usando teorías de representaciones, todas cosas muy arbitrarias, o sea, la teoría de representación que la pongo y además así. Depende de los datos, porque a lo mejor aprende la simetría en un dato, pero en otro no. Quizás si quieres demostrar eso puede ser algo abstracto, en una situación abstracta, donde dejo libre la noción de transformación de acción de grupo, o sea, no sé. Claro. Claro. Ya pues, disculpa las preguntas largas. Dale, no. Quizás nos reunimos para hablarlo en privado, porque acá hay harta gente que se está... Quiero ir a almorzar y me calle. Ya, gracias. Sí, no, gracias. Muy interesante en efecto. Entonces vamos a dar gracias al profesor. Yeah. Michel de nuevo. Gracias. Entonces todos hasta la próxima semana.